Hola, esto es Podcast Indeseables. Hoy con nosotros Sergio Morán, profesor y poeta. Y otras cosas más, ¿o no? Así es. Bien. Así dicen. Gracias, Sergio. En otros titulares. ¿Estás bien? Muy bien, perfecto. Bien. Nos ha traído sus mejores recetas. Puchero, Pastel de papa. pastel de papa. ¿Con masa o sin? Con masa. Con masa y canela. No, canela no, claro. azúcar. Nada de O canela. nada. Azúcar o nada. Exacto. Últimamente nada. Últimamente nada. Por motivos varios. Lo de hoy es Lo de hoy es que, che, a propósito de arte y política. arte y política. Sí. Mirá que arte. Me la deja. La cocina es un arte. Sí. Y también es político. ¿Y qué es política? ¿Todo es A propósito. política? ¿Qué es política? Todo le meten en política, ¿viste? ¿Qué decís, Sergio? ¿Qué es política? La gente dice, che, yo soy apolítico. No existe eso. Sí, pero por lo mismo. ¿Y qué es? ¿Qué es política? No se puede escapar de la política porque la política, como decía Terry Hilton, es la manera en la que nosotros estamos organizados para vivir. ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Quién vive de un salario? ¿Quién está desocupado? ¿En qué lugares vivimos? Porque nosotros no es que podemos elegir libremente en qué zonas vivir. Todo eso, la organización geográfica, todo es política. Lo que estamos haciendo ahora es política. También, por supuesto. Somos unos privilegiados al poder decirlo también. A tener conciencia de eso. Exacto. Ujú. Exacto, tal cual. Si lo llevamos a la literatura, yo creo que se puede pensar que en quienes escriben hay dos modos de militancia. Por un lado, la militancia en la palabra, la denuncia a través de la propia literatura como arma, también las acciones relacionadas con la escritura, como un movimiento cultural, la docencia, la edición, son, a mi modo de ver, actos políticos que están orientados también por una conciencia de clase, ¿no? Hay un saber de qué lado estoy, dónde me ubico. Pero por otro lado también me parece que está esa militancia más bien partidista, que adhiere a un movimiento, que adhiere a una ideología y que se evidencia como cuerpo de lucha en la calle, como dirigencia, ocupando puestos representativos. Y también están aquellos casos que yo digo, qué loco, ¿no? Cuánta capacidad, como Gioconda Belli, que era todo eso. Bueno. Por un lado la denuncia, ¿no? En la Claro. literatura, pero también era militante del Frente Sandinista Revolucionario en contra de la dictadura de Somoza. Entonces hay variedad como para analizarlo, pero está bueno como esa... Creo que existe de alguna manera esa distinción, ¿no? Es un buen ejemplo el de Belli porque ella hay algo en su poesía que creo que nunca hay que olvidar y que me parece que el marxismo consecuente no lo olvida, que es que una obra puede ser de denuncia, una obra puede intentar hablar también de problemas sociales, pero nunca puede olvidar que es una obra de arte. Entonces, Ajá. en este caso particular, el material con el que trabaja una obra literaria es el lenguaje. De otra manera sería un panfleto, que no es lo mismo. Ajá, sí, Totalmente. sí. Un panfleto que mañana pasa al olvido, Claro. Exacto. no trasciende. Y ahí está. Estaba pensando cómo el arte es de alguna manera el génesis para despertar a los o las políticas y políticos como personas, como sujetos, y a la política en general. Digo, cuando vos mencionabas el camino del escritor y la escritora, digo, que se compromete con las causas y le pone el cuerpo y le pone la palabra, el lenguaje, el oficio,
recordaba a Hellman, que si bien es cierto era un tipo políticamente afincado a una ideología y a un grupo, como el Pan Duro, con Tuñón y un par más, pero tal vez su militancia política comienza cuando le desaparecen los hijos. Entonces, digo, ¿cómo nace de una necesidad ahí. ¿Cómo nace la necesidad de convertir todo eso que tenía adentro en sujeto político militante, digamos, ¿no? Y brega por los derechos humanos y por un montón de otras cuestiones, digamos. A mí me da la impresión que también el arte es un poco el combustible que tienen la política como disciplina o modo de vida para avanzar y hacer. Digamos, creo que pasa por ahí también. O sea, como, si me preguntás también, la política es arte. Lo que pasa, el ¿Es arte? Sí. No sé, porque si hacemos esa distinción entre literatura y panfleto, creo que en el fondo el panfleto se define porque es la economía del lenguaje, ¿no? La síntesis, la frase, la arenga, lo estrictamente necesario que se necesita decir para que se escuche en la calle, ¿no? Y para captar. Y atraer, y es más bien una estrategia, pudiéramos decir, de mercado, ideológica también, esa mezcla, ¿no? Pero creo que hay ahí una diferencia con lo que es literatura, en el sentido de que sí están estos registros, ¿no?, que se manejan en la literatura. Por un lado, la literalidad, el lenguaje de lo cotidiano, que a lo mejor va a incluir dentro del poema una arenga, ¿no? Pero por otro lado está la otra herramienta que genera goce, que es la destrucción del lenguaje, la transgresión, el uso de herramientas poéticas, ¿no? Y que son técnicas que se trabajan en la literatura. Yo creo que hay que tener en cuenta que el arte no es solo una postura, no es solo deseo, también es un oficio, también es una técnica, también se aprende a desarrollar un área del arte. Creo que mucho de la confusión que viene entre el panfleto y la literatura como arte viene de la función, ¿no? Por ejemplo, elaborar consignas políticas que atraigan a las masas, en las cuales las masas se sientan contenidas, son un arte, ¿no? Pero tiene esa función, ¿no? El panfleto. Y podríamos decir arte en un sentido general, ¿no? Y la literatura, como lo sería la panificación, la buena cocina. Pero la literatura tiene otra función, tiene otra función. Que va más allá de lo práctico. Exacto, tiene una función más, y yo me voy a animar a decir esto como marxista porque no me siento contenido por los clásicos del marxismo. Tiene una función que tiene que ver con el espíritu, que eso nunca tenemos que renegar de eso, ¿no? También tiene que ver con eso. Sí. Es una vocación ontológica el arte. Yo creo que sí. Y la política, una manera de vivir políticamente. Vivir políticamente, eso fue lo que quise decir. Es ontológico y no tiene fronteras, por eso es trascendente. Es el fuego. El momento en que el ser humano empezó a hacer arte y política es cuando descubrió el fuego, cuando pudo comunicarse en lugares oscuros con otros pares y romper la inmediatez, esa necesidad urgente de transmitir lo que era necesario para vivir mejor. El arte es una herramienta emancipadora. Cuando vos vivís tu vida en función de emancipar a los demás, emanciparte a vos mismo, estás haciendo arte y estás haciendo política. Y eso no es encorsetable. No, claro. Eso trasciende. Creo que son dos necesidades, lo político y lo artístico, son dos necesidades que
que cubren zonas distintas y tienen distintas funciones. Sí, a agregarle a eso igual, como paréntesis, algo que vos decís me parece muy, muy importante, como tratar de mezclarlo, no tirado de los pelos, digo, pero la política y el arte como procesos emancipadores en distintos carices, me parecen una idea muy piola para pensar como el arte y la política como herramientas emancipadoras. Desde Por el punto de supuesto, vista. yo ahí traería como a cuento el concepto de la ética, ¿no? Podemos pensar que hay una ética que está fundamentada en cierta conciencia de clase, que nos lleva a trabajar de determinada manera. Hablemos de, no sé, el precio de un taller, que sea accesible, ¿no? El precio de un libro, que sean bienes de uso o de acceso popular. Artístico. Sí, bienes artísticos, ¿no? Total. De uso popular. Yo creo que eso ya demuestra también una ética de trabajo, ¿no? Que es política. Es política. Y es una ética fundamentada en la empatía que vos vas a tener en general también si compartís cierta conciencia, cierta identificación también por las clases populares. Es difícil generar esa empatía desde otra posición. Sí, eso, y yo quiero volver sobre la misma idea, Sí. siempre insistiendo en que justamente por un lado, esto del acceso, que todos tengan acceso, pero también que tengan acceso a obras de calidad. Hay una anécdota muy interesante de la época de la Revolución Rusa, que cuando sale el primer libro de lectura, ¿no? Así llamado primer libro de lectura para los trabajadores, Trotsky lo demuele. Porque dice, ustedes se ríen de los trabajadores. O sea, ustedes no confían en los trabajadores. Ustedes le quieren meter, ¿no? La doctrina. Esta cuestión, claro, le quieren indicar a los trabajadores cuál es el camino en el arte. Y el arte tiene que ser libre. Trotsky no creía, desconfiaba del arte proletario. Eso es un experimento de laboratorio que no existe. Existe solo en sus cabezas afiebradas. Y es un problema de lo que Como el concepto de poesía social. básicamente fracasó su ¿Cuál concepto. no? Claro. ¿Cuál no es? Desde el momento en que los 30 y claro, cuando se, stalinismo. quiero decir que cuando se sacó esa aura del arte y del artista, desde el momento en que se pudieron usar otras técnicas para sacar el arte de sí mismo, del objeto, y al artista como el sujeto, y se lograba cierta participación en la ilustración, en lo ilustrativo, por ejemplo, la manipulación de una obra de arte, y se hace al arte también algo participativo a las masas. Por eso ahora se llama cultura de masas. Dejó de ser una propiedad de un grupo dominante, digámoslo, esto puede ser también zaraza, porque entendamos que hemos fracasado como sociedad en esa emancipación. Sí. Estamos solamente en un proceso de reproducción de espejos de modos de vida, un espejo de modo de vida. Qué complejo este tema. Mayakovsky decía que el arte no puede ser un espejo para reflejar el mundo, sino que tiene que ser un martillo para golpearlo. Claro. Eso es emancipador. Entonces, qué tema complejo este que da para sacar hebras de ese tejido y volver a hacer otras cosas. Es educación. Aquí hay docentes y todos enseñamos en el andar. O sea, eso es emancipar. Es encontrarte a vos mismo, es ser trascendente. Y contribuir al pensamiento crítico, al crecimiento Eso es real, ético. más que a la reproducción, más que a la copia. Eso es ético. El otro es ego. Exacto. Ético es lo que piensa en la otredad. Claro. Eso es ético. A mí, si me preguntas, en la actualidad, ya, de aquí a un par de años atrás, creo que el mejor ejemplo que uno puede dar de
de arte y política en conjunto, para mí, o uno de los que yo pienso, es la discusión que se ha creado a raíz del lenguaje. En esa discusión está metida la discusión política, muy acentuada, y también la discusión artística, porque ha enemistado, hay que decirlo, ha enemistado a colectivos, ha enemistado a escritores y escritoras, porque le quieren poner la X, porque no le quieren poner la X. Pero eso es un problema de base, primero, porque el lenguaje es el huevo o la gallina. Pero están las dos áreas ahí trabajando. Pero hay una variable, están las dos variables. Pero sigue siendo una discusión básica, porque es el huevo o la gallina. El lenguaje es producto de una sociedad, no es al revés, no es la sociedad la que genera el lenguaje. Puede ser una discusión. Es decir, no es el lenguaje, estaba diciendo al revés en esta confusión. Claro. No es el lenguaje a partir de lo cual se forma la sociedad. Sí, el esa lenguaje es la justificación sosoriana del lenguaje inclusivo. Creo que es claro. Sí. Saussure plantea esas cuestiones. Claro. Pasa que la cultura es eso, es la el música. uso el que crea la norma. Pero yo voy un poquito más allá. Y es que tiene que ver con lo que se ha dado últimamente, ¿no? Como no discutir esta cuestión de base, que yo creo que esa discusión del huevo y la gallina es interminable. Es que, infinita, no es finita, infinita. Pero es decir, qué loco, porque estamos por una X, por una E en el todes, digo, ¿cuánto abanico se abre? ¿Cuánto abanico se abre a través de la significancia de lo que es propiamente una palabra? Entonces digo, ese es el ejemplo que yo tiro ahora, que se me viene, como que todos estamos trazados, ¿eh? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero he visto a gente que no aplica el lenguaje inclusivo. ¿Está de acuerdo o no lo aplica? No, o genera una militancia. Yo creo que en el fondo se trata de respetar las libertades individuales, ¿no? De ahí eso, libertades individuales, militancia, el respeto, está englobado en la política. Exacto. Yo creo que genera enormes contradicciones, ¿no? Pero otra vez se cuela, como vos decís, la cuestión política, pero yo creo que no se trata solo del uso de una letra. Claro. Definitivamente. Del uso de una letra. Excede ampliamente eso. Queda atrás, relegado. Yo creo que es el hecho de, por ejemplo, los sentidos, qué sentidos circulan, qué discursos circulan, ¿no? Y otra vez yo vuelvo a traer una frase célebre, en este caso de Bakhtin, es el lenguaje es la arena de la lucha de clases. El lenguaje es la arena de la lucha de clases, es ahí donde en parte, ¿no? En parte se dirimen muchas luchas que están presentes en la sociedad. Porque la lucha también está presente o atraviesa los discursos. Y yo acá, volviendo a la discusión inicial, no quiero terminar el podcast, digamos, sin ligar la cuestión de literatura y política, sin otra cosa que es el compromiso. Y acá se han mencionado autores argentinos, Hellman, y yo recuerdo otros anteriores. No es menor la cuestión del compromiso, porque aquí la gente perdió la vida. Francisco Urondo y otros grandes autores Santoro han perdido la vida. El mayor compromiso que ellos tuvieron antes de su compromiso político fue primero con el lenguaje, con la palabra, con la construcción de un lenguaje poético, con la búsqueda de un lenguaje poético. Y también, y paralelo a eso, el compromiso político, militante. Invitamos a quienes nos oigan a sumarse a nosotros con sus comentarios en este tema que puede devenir en algo muy interesante y remunerador. Gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto. Esto fue Indeseables Podcast. Hoy arte y política.